La independencia de México fue, sin duda, uno de los movimientos más trascendentales y definitorios en la historia de América Latina. Durante siglos, un pueblo entero vivió bajo el yugo de la opresión colonial, soportando injusticias y anhelando un destino propio. Fue ese cansancio, esa profunda sed de justicia y autonomía, lo que los impulsó a levantarse y luchar con valentía inquebrantable. En este viaje histórico que estamos a punto de emprender, nos sumergiremos en las profundas causas que encendieron la chispa de la rebelión. Descubriremos a los héroes y heroínas que con su sacrificio forjaron el camino y reviviremos los momentos clave, que paso a paso dieron origen a una nación soberana e independiente, marcando un antes y un después en el continente. La chispa encendida en Dolores por Miguel Hidalgo se propagó rápidamente, transformándose en una conflagración que envolvería a la Nueva España por más de una década. La Guerra de Independencia de 1910. México fue un conflicto largo y sangriento, un crisol donde se forjaría la identidad de una nueva nación. En los primeros compases de esta gesta, Miguel Hidalgo y Costilla, junto a Ignacio Allende, lideraron las primeras y tumultuosas batallas. Su ejército, compuesto mayoritariamente por campesinos y gente del pueblo, avanzó con fervor, logrando victorias significativas como la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Sin embargo, la falta de disciplina militar y la superioridad estratégica del ejército realista pronto les pasaron factura. Tras una serie de reveses, Hidalgo y Allende fueron capturados en 1811 en Acatita de Baján y poco después ejecutados. Sus cabezas, exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas, pretendían ser una advertencia, pero solo sirvieron para avivar aún más el fuego de la rebelión. Lejos de extinguirse, la lucha por la independencia encontró un nuevo y formidable líder en José María Morelos y Pavón, un sacerdote mestizo y antiguo, alumno de Hidalgo. Morelos demostró ser un estratega militar brillante, organizando al ejército insurgente con una disciplina y eficacia que sus predecesores no habían logrado. Bajo su liderazgo, los insurgentes obtuvieron importantes victorias en el sur del país, consolidando un movimiento más estructurado y con objetivos políticos claros. Morelos no solo fue un líder militar, sino también un visionario político. En 1813 convocó el Congreso de Chilpancingo, donde presentó los sentimientos de la nación, un documento fundamental que proclamaba la soberanía del pueblo, la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley, sentando las bases ideológicas de la futura nación mexicana. A pesar de sus éxitos, Morelos también fue capturado y ejecutado en 1815, dejando un vacío de liderazgo. La guerra entró entonces en una fase de resistencia, con la lucha fragmentada en guerrillas. Sin embargo, la llama de la libertad fue mantenida viva por otros valientes líderes como Vicente Guerrero, quien, con su tenacidad y conocimiento de él, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 marcó un punto de no retorno en la historia de México. En el pequeño pueblo de Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, un hombre de ideas ilustradas y profunda convicción, se encontraba ante una encrucijada. La conspiración había sido descubierta y el tiempo se agotaba. Con una determinación inquebrantable, Hidalgo tomó la decisión que cambiaría el destino de una nación. Alrededor de las 5 de la mañana, las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores comenzaron a repicar con una fuerza inusual, convocando a la gente del pueblo, campesinos, indígenas, mestizos y algunos criollos aún somnolientos. Se congregaron frente a la iglesia, sin saber que estaban a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era. Fue entonces cuando Miguel Hidalgo, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe en mano, símbolo de fe y esperanza para el pueblo, lanzó el famoso grito de Dolores. Sus palabras, cargadas de pasión y desesperación, resonaron en el aire. ¡Viva América! ¡Ay, viva Fernando! ¡Vili viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! ¡Y muera la cachupines! Este llamado a las armas no fue solo un acto de rebeldía, sino la chispa que encendió la pradera. Del siglo XIX, la vasta y rica tierra de México se encontraba firmemente bajo el yugo del dominio español. Era una sociedad marcada por profundas y dolorosas divisiones. La desigualdad no era solo una palabra, sino una cruda realidad palpable en cada rincón del virreinato. Los criollos, nacidos en América, pero de ascendencia española, a pesar de su riqueza y educación, eran sistemáticamente excluidos de
los puestos de poder más importantes reservados exclusivamente para los peninsulares. Aquellos, nacidos en España, más abajo en la escala social, los mestizos, indígenas y las castas sufrían abusos aún mayores, despojados de sus tierras, explotados en minas y haciendas y privados de cualquier derecho básico. Los impuestos eran exorbitantes, drenando los recursos de la población y enriqueciendo a la corona española, mientras la pobreza se extendía como una plaga por todo el territorio. Pero en medio de esta opresión, las semillas de la libertad comenzaban a germinar. Las ideas de Ilustración francesa, la Revolución americana, la independencia de las colonias inglesas, Estados Unidos, cruzaban el océano y las fronteras, inspirando a una nueva generación de mexicanos. Estos ideales de soberanía popular, igualdad y justicia resonaban profundamente en un pueblo, cansado de la injusticia y anhelante de un cambio profundo. En este caldo de cultivo de descontento y esperanza, consumación de la independencia de México en 1821 no fue el final de la historia, sino el glorioso inicio de un nuevo capítulo. Marcó el nacimiento de una nación soberana, libre del yugo colonial, pero también el comienzo de un camino lileno de desafíos y complejidades. Los primeros años de vida independiente estuvieron plagados de conflictos internos, luchas por el poder y la difícil tarea de construir un Estado funcional. Sin embargo, el pueblo mexicano había demostrado al mundo y a sí mismo que la libertad era posible, que la autodeterminación era un derecho inalienable por el que valía la pena luchar. Hoy, más de 2 siglos después, cada 16 de septiembre, el corazón de México late al unísono, para recordar y honrar a aquellos héroes y heroínas que con su valentía y sacrificio hicieron posible el sueño de una nación libre. Desde Miguel Hidalgo, el padre de la patria, hasta José María Morelos, el siervo de la nación, pasando por Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, sus nombres están grabados con letras de oro en la memoria colectiva. Sus ideales de justicia, igualdad y soberanía siguen siendo los pilares sobre los que se asienta nuestra república. El legado de la independencia no es solo una fecha en el calendario o una serie de nombres históricos. Vive y respira en nuestra cultura vibrante, en nuestras tradiciones arraigadas, en la riqueza de nuestras lenguas y en la diversidad de nuestro pueblo. Se manifiesta en nuestras instituciones democráticas, en la búsqueda constante de una sociedad más justa y equitativa, y en la defensa de nuestra soberanía. Es un legado que se transmite de generación en generación, un recordatorio perenne de que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria.